poder de alguna manera continuar con este mensaje, esta palabra que el Señor nos ha dado en este tiempo, ¿no? Y siempre hablábamos con los jóvenes también ayer, ¿verdad? Tenemos un anhelo especial los primeros de año, porque de alguna manera el Señor va marcando el rumbo, ¿verdad? De todo el año. ¿Alguien sabe recordarme qué es lo que estuvimos persiguiendo el año pasado? Esfuérzate y sé valiente, ¿y qué más? Eso... La tierra prometida, ¿no? Ser esforzados, valientes, determinados para poseer la herencia que el Señor tenía para nosotros, ¿verdad? Y es tremendo porque estuvimos todo un año esforzándonos por llegar. Muy bien, entonces este año el Señor ha abierto un camino, ¿verdad? Confiando que todos tenemos esa herencia que el Señor nos ha prometido. Y el Señor nos ha dado una misión, ¿verdad? Nos ha dicho algo que tenemos que enfocarnos en este año. ¿Alguien me sabe recordar qué es? Lo vimos el domingo, lo vimos el martes. Domingo. En el corazón de Jesús somos más que vencedores y dio una misión. Tenemos que poner el foco en algún sitio, que es ir y hacer discípulos. Vamos a ir y hacer discípulos. Así que el próximo domingo vente preparado con las notas del anterior domingo, que vamos a hacer una repetición. Y el Señor me inquietaba con esta palabra de ir y hacer discípulos y yo quiero preguntar, porque se explicó bastante bien qué significaba eso de ir y hacer discípulos y se puso un poco en contexto de qué cosas necesitamos para poder ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y yo quiero que podamos entrar primero en este punto de definir un poco más, no mejor, pero sí un poco más, qué significa esto de ir y hacer discípulos. Es fácil porque son dos verbos, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es ir? ¿Sí? Del verbo ir. ¿Y alguien sabe qué dice la Biblia en el griego original cuando usa ese verbo ir? Mandato, ya, ahora. Mientras vas. Aquí está la clave. Cuando yo digo, Israel, ve al más que hace falta comprar una tarta, pues entonces Israel va y ya ha cumplido la misión, ¿verdad? Y hace lo que tenga que hacer y luego vuelve. Sin embargo, la palabra griega que se usa en la Biblia original no es una situación puntual. No es ve y haz una cosa. Si podemos traducirlo en algo que podamos entenderlo mejor, quizás sería, oye, mientras vas de camino al más, ¿no? Las traducciones al inglés, por ejemplo, tienen muchas diferentes vertientes. Hay algunas que dicen, sea donde vayas, como diciendo por todos lados, ¿no? Oye, mientras vas por el camino. Entonces eso nos va hablando de que hay una cosa que tenemos que hacer continuamente. No es una misión que la haces y la cumples, sino que continuamente tenemos que estar haciendo esa misión. ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Sí? Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces cuando la Biblia dice, y el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos, estaba diciendo por el camino. O sea, todo lo que hagáis en todo momento, ir haciendo discípulos, ¿no? Esto se explicó la semana pasada, ¿verdad? Y ahora yo quiero decir, bueno, vale, ya sé que no es algo puntual, es algo que tengo que hacer constantemente. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Alguien me sabe definir qué es un discípulo? La Real Academia Española, el diccionario dice, un discípulo o discípula es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Entonces recuerda un poco a una enseñanza, no es, podemos decirlo, un alumno, un aprendiz, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia Española. La segunda definición que da me gusta un poco más, porque fíjate lo que dice, es una persona, que sigue la opinión de una escuela, está hablando de la filosofía, ¿no? Aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Y esto es muy llamativo y ahí te pone algunos ejemplos. Discípulo de Aristóteles, discípulo de Platón, discípulo de Epicuro. ¿Por qué? Porque Platón, Aristóteles y Epicuro fueron filósofos maestros que durante su paso por la tierra, ¿no? Cuando ellos estuvieron vivos, pues dieron unas enseñanzas y tenían su escuela. En el momento en el que ellos mueren, la enseñanza no acaba ahí, sino que hay un montón de gente que sigue aprendiendo las enseñanzas de Platón, Aristóteles y Epicuro. Y yo digo, si ellos tres ya no estaban vivos, ¿quién daba las enseñanzas?
pues algún discípulo de ellos o alguien que había aprendido la escuela de ellos y estaba replicando las enseñanzas. Y aquí hay un punto muy importante, y es que el Señor nos ha mandado a hacer discípulos, pero no discípulos de Rafa. No, el Señor no está mandando a que la persona a la que tú enseñes sea como tú. Ojalá pueda ser como tú si tú eres como Cristo. Pero la enseñanza no es para que alguien me siga a mí. No, no, no. Yo he aprendido la escuela del Señor. Yo he aprendido las enseñanzas del Maestro que la tenemos en la Biblia. Y yo rindo mi vida a enseñársela a gente para que también puedan ser discípulos del Señor. Entonces aquí, en este contexto, tanto el maestro como el alumno, los dos son discípulos del Señor. Y cuando el Señor nos está diciendo, mientras vas por el camino, ve haciendo discípulos, te está diciendo, oye, por el camino tienes que ir manifestando mis enseñanzas, dando mis buenas noticias, compartiendo la palabra de Dios. Pero eso no te hace a ti superior. Tú no eres mejor que la persona a la que estás enseñando, porque los dos somos discípulos del Señor. Entonces yo aquí quiero preguntar, si la semana pasada el Señor nos dijo, id y haced discípulos, ¿a quién le dijo eso? ¿A quién el Señor le ha dicho, id y haced discípulos? ¿A quién de nosotros dijo el Señor, ve y haz discípulos? O mientras vas por el camino, haz discípulos. A todos. A todos. Esta es una palabra que el Señor dejó plasmada en la palabra para que tú y yo podamos ponerla por obra. Si no nos sirve de nada lo que decimos aquí. Ah, qué bonito lo que le dijo a los discípulos. No, te lo ha dicho a ti y me lo ha dicho a mí. Y tú dices, ¿yo? ¿Yo cómo voy a ser maestro de nadie? Yo no me he enterado todavía ni de cómo va la película, ¿no? ¿Cómo me voy a meter yo a hacer discípulos si me hace falta todavía entender muchas cosas? Y yo creo que aquí está el matiz de lo que quiero compartir un poco, ¿no? He querido comenzar por definir y desglosar un poco más qué es esto de ir y hacer discípulos. Y quiero dejar claro y remarcar que los discípulos son de Jesús y no nuestros, porque alguno empieza a enseñar cosas propias, ¿no? Yo es que lo pienso así. Bueno, es que da igual lo que tú pienses porque no es la escuela de Rafa, es la escuela de Jesús. Entonces lo que tenemos que transmitir son las verdades de Dios y no nuestra forma de ver las cosas. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces no somos mejores los maestros que los alumnos y el Señor dijo que el que quiera ser grande entre ustedes sea servidor de todos, ¿no? Entonces yo creo que teniendo estos dos puntos un poco en claro, ahí es donde yo quiero entrar en el contexto de qué pasó en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a los discípulos, oye, yo me voy al cielo, pero vosotros id y haced discípulos. Y el Señor nos dijo a nosotros la semana pasada, oye, id y haced discípulos. Y hemos preguntado y la mitad no ha levantado la mano. Por tanto, ya vemos algo, un contexto parecido a qué pudo pasar cuando el Señor dijo eso antes de ascender al cielo. Y yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 28. Vamos a volver a leerlo. Versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o mientras van yendo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? ¿En qué momento el Señor les está dando esta misión? Porque ahora quiero que desarrollemos un poco más esta historia. Aquí tenemos poca información, pero la Biblia es más grande, ¿verdad? Tenemos más cositas. Si leemos el versículo 16 y 17, dice, pero los 11 discípulos, porque uno ya no estaba, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Algunos dudaban. Entonces, este matiz quiero que lo usemos para ir ahora al libro de Juan, capítulo 20. Vamos a ver qué pasa en ese momento de duda, ¿no? ¿Lo tenemos? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, ya había estado en la cruz y ya había resucitado. Y puesto en medio de ellos, le dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, que estaban con la marca de los clavos, ¿verdad? Y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si bajamos un poquito más en el versículo 24, ahí pone un título, ¿no? Incredulidad de Tomás, vemos una escena parecida en la que Tomás no estaba en esa escena y le dicen: oye, hemos visto al Señor. Y dice: no, yo si no me lo veo, no me lo creo, ¿no? Entonces el Señor se vuelve a presentar y le dice: Tomás, mira, mete la mano, ¿no? Soy yo, he resucitado. Y sucede esta historia. Entonces, todo este pasaje que estamos viendo en Juan 20 es el mismo previo que hemos visto en Mateo 28. Es el mismo lugar donde Jesús los está comisionando. Era donde estaban reunidos los discípulos, donde les estaba dando la misión. Pasa que Juan no le da tanta importancia a la manera en la que le da la misión, sino en lo que estaba pasando en el momento. Y cada uno de los evangelios te muestra diferentes matices, ¿verdad? Entonces a mí me gusta Juan porque aquí te pone en el contexto de quiénes estaban, quiénes no estaban, qué estaba pasando. Pero a mí me gusta lo que sigue en el capítulo 21 y es lo que quiero que podamos leer hoy. Jesús ha resucitado, Jesús empieza a manifestarse ante distintas personas, ¿vale? Y llega este momento donde Jesús se aparece a los 11 y les dice: oye, yo os envío. Oye, id y haced discípulos a toda criatura, ¿vale? Las palabras, pues cada evangelio las refleja, pero les da la misión, ¿vale? Y les dice que reciban al Espíritu Santo. Y yo quiero preguntar, porque yo me he analizado: Señor, ¿qué he hecho yo con la palabra que me diste la semana pasada? ¿No? Y me acordé, de qué hicieron los discípulos después de que esa palabra les fue dada. Y yo quiero que me acompañéis a Juan capítulo 21. Desde el versículo 1 dice: después de esto, después de que les había dado la misión, Jesús se manifestó otra vez más a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Me ha gustado esa foto porque es el lugar, ¿no? Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, y otros 2 de sus discípulos, 7 personas. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué tremendo milagro, ¿verdad? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. No se esperó ni a que llegara al barco, se fue nadando, ¿no? Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de peces, 153, bueno, ya empieza a definir una serie de cosas, ¿no? Y el versículo 14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este matiz, que lo leemos y parece una historia extra, esconde un montón de significado. Bueno, no lo esconde, pero uno tiene que aprender unas ciertas cosas para poder entenderlo mejor. Y yo quiero hacer un poco ese intento de explicarla, a ver si más o menos nos queda más claro el contexto. Fíjate que el Señor ya les había dado la misión, tal y como nos la ha dado a nosotros el domingo pasado. Entonces el Señor les dio esta misión y automáticamente ellos lo que hacen acto después es ir a pescar. Y tú dices: bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues nada, ¿no? Hay que ir a pescar. Pero si nosotros nos volvemos un poco atrás y abrimos Mateo capítulo 4, versículo 19, dice Jesús a los que estaba llamando y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y cuando les dijo eso, el Señor
o sea, cuando el Señor les dijo eso, ellos automáticamente dejaron las redes y le siguieron, ¿verdad? Entonces, ante un llamado de Jesús, el primero, ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y se fueron a seguir al Señor. Sin embargo, ahora después de esta misión que les había dado, después de 3 años de enseñanza, después de haber visto tantos milagros, incluso la muerte y la resurrección del Señor, ¿cuál fue la reacción de ellos ante la misión que les habían dado? Irse a pescar. Y yo pregunto, ¿a pescar peces o hombres? Peces. Ellos no se fueron a lo que el Señor los había llamado. Ellos se fueron a lo que sabían hacer. Ellos no se fueron buscando lo que Dios quería que hicieran. Ellos fueron buscando, no sé si era que tenían hambre, si era que estaban aburridos, pero ellos se pusieron a hacer lo que siempre habían hecho antes de conocer al Señor. Y es tristísimo, porque lo vemos como simplemente van a pescar y mira qué foto tan bonita allí pescando con el amanecer. Pero no era un simple hecho de me voy a pescar. Ellos estaban completamente confundidos, aturdidos, porque ellos habían escuchado las enseñanzas de que venía un Mesías prometido. Sin embargo, esperaban que viniera, no sé, un super soldado, un guerrero que iba a reventar el imperio de Roma, iba a volar todo por los aires y iba a prevalecer el reino de Israel. Sin embargo, vino alguien, pues, que nació en un pesebre, que iba por el camino y no tenía cosas lujosas, que no era muy diferente a las expectativas que ellos tenían. Y encima murió de la manera más cruel y más vergonzosa en una cruz. Sí, decían que resucitaba, pero es como muy raro todo esto, ¿no? Y ellos estaban todavía aturdidos. Entonces se les dio una misión, pero ellos necesitaban entenderla espiritualmente. Y eso se recalcó bastante la semana pasada, ¿verdad? Yo quiero que podamos abrir en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Apúntalo, te lo leo yo. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí tenemos un problemón. No sé cómo lo veis vosotros. Pero el Señor está dando una tremenda misión y se la está dando a cada uno de ellos. El Señor está dando una tremenda misión y te la está dando a ti y me la está dando a mí. Sin embargo, ellos automáticamente después de que el Señor, después de haber mostrado tantos milagros, después de haber mostrado quién es Él, después de haber mostrado cómo se mueve, la respuesta de ellos fue volverse a hacer lo mismo que antes de que apareciera el Señor. Como si no hubiera pasado nada. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros muchas veces salimos de aquí el domingo, venimos, oramos, qué buena la palabra que me has dado, pero salimos y volvemos a hacer como si el Señor nunca hubiera existido. No tomamos la palabra, no la ponemos en práctica. Y yo analizando qué estaba haciendo yo, pude ver que en la Biblia tenemos enseñanzas acerca de esto. Ellos se volvieron a hacer lo que estaban haciendo antes. Y fíjate, voy a dar un matiz más que me sorprendía cuando estaba preparando esta palabra. Ellos habían ido 7 personas en un barco de pesca, haciendo lo que ellos toda la vida habían hecho y sabían hacer. Y se metieron en la mar y estuvieron toda la noche, horas y horas, y no pescaron ni un solo pez. Y de repente aparece Jesús por la playa, los llama y cuando llegan, ¿qué tenía Jesús? ¿Alguien me puede decir de dónde lo ha sacado? Porque yo no lo he visto con el barco ni con las redes. Ellos se fueron a buscar lo que toda la vida habían sabido hacer y toda la vida habían anhelado. Y Jesús lo tenía sin esfuerzo. Y muchas veces nosotros dedicamos todo nuestro esfuerzo a buscar 6 pescadores más, a buscar un gran barco, a buscar solucionarnos la vida, a buscar asegurarnos nuestro futuro. Y va a llegar un momento en el que cuando nos hemos esforzado tanto por eso, vamos a echar toda la noche pescando y no vamos a pescar nada. Porque hemos confundido quién era el que traía los peces. Entonces esto es tristísimo, porque el Señor les ha dado una misión y ellos lo habían ignorado por completo. Yo no sé qué ha pasado del domingo pasado a este, no quiero que me lo respondas a mí, quiero que lo respondas delante del Señor. Pero quizá ha podido ser igual de tristísimo que el Señor te ha dado una misión y tú has pasado como si no pasara nada. Eso es lo que les pasó a ellos.
Eso es lo que hemos podido más o menos ver hoy aquí, que la mitad de manos ni siquiera sabía que iba con ellos la cosa. Pero la clave de este punto no está en decir, soy unos pecadores y sacar el látigo. Sino la clave de todo esto, que lo dijimos la semana pasada, es que esta misión que el Señor te ha dado, la tienes que entender espiritualmente. Tienes que decirle al Señor que te pueda quedar claro. El otro día hablábamos con los pastores acerca de, las vivencias del Señor, cómo eran los tiempos antes, cómo son ahora. Y uno muchas veces se pregunta, ¿qué pasa que la gente hoy no tiene la pasión que tenía antes? ¿Qué pasa que la gente no hace aquello a lo que han sido llamados? Yo cuando me convertí, lo primero que hacía, digo el ejemplo, ¿no? Yo cuando me convertí, lo primero que hacía era hablarle a todo el mundo de Cristo porque algo había pasado en mi interior. Sin embargo, hoy no se ve eso tan a menudo, ¿no? Y yo digo, lo que falta en los tiempos de hoy es poder entender bien lo que el Señor ha hecho por nosotros. Estamos tan acostumbrados a una vida cómoda que ni siquiera a veces hemos notado que el Señor ha llegado. Y hasta que uno no sabe que el Señor te saca de lo más profundo, uno no es consciente de lo que tiene que hacer. Entonces, lo que quiero traerte hoy no es el problema ni el malestar. Lo que quiero traerte hoy es la solución. Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 1. Ahí Lucas, cuando estaba escribiendo, hace un poco la continuación de cómo era su último capítulo, ¿verdad? Entonces está diciendo otra vez las mismas cosas de la ascensión del Señor y todo eso, ¿no? Fíjate que ascienden y tal y como habían dicho, se fueron a Galilea, se reunieron allí en el monte, en un aposento, en una casa, y empezaron a buscar al Señor, ¿no? Y estando allí orando y estando buscando al Señor, fíjate que ya les había dado la misión. En esa situación, ellos empiezan a echar suertes a ver quién va a ser el siguiente discípulo, ¿no? Que no parece tampoco que sea lo que Dios quiera. Entonces se ve que están todavía un poco despistados, ¿no? Y aquí, en Pedro, si lo tomamos de ejemplo, Pedro era el que había hecho la iniciativa de irse a pescar y arrastró a los otros 6 con él. Pedro era el que nada más ver al Señor se fue directo para él. Y Pedro es el que hace algunas de las cositas que vemos aquí, ¿no? Él fue el primero que dijo, oye, vamos a elegir al siguiente discípulo, ¿no? Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En ese pasaje del mar de Tiberias, el Señor es cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Él estaba sanando de alguna manera que antes lo había negado 3 veces y ahora lo estaba aceptando, ¿no? Entonces se estaba haciendo un trabajo en la vida de Pedro. Sin embargo, Pedro seguía medio aturdido, ¿no? Y cuando llega este momento, en Hechos capítulo 1, al final estamos viendo esa parte de que eligen al sucesor. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba 50 días después, ¿no? Estaban todos como unánimes y juntos. Es importantísimo. Ahí vino del cielo una cosa, tal. Versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó automáticamente después? Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló a la gente que estaba viendo eso, les habló diciendo, varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Empieza a predicar, empieza a hablar. ¿Sabéis cuál fue el resultado de esa prédica? Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El resultado de ese encuentro del Espíritu Santo, el resultado de haber recibido el poder que se les había prometido fue cumplir la misión que Jesús les había dado. Entonces el Señor te ha dado una misión. Oye, Enrique, oye, Antonio, oye, Ulrich, oye, Joana, ve y mientras hagas lo que estés haciendo, haz discípulos. Y nosotros a lo mejor nos hemos quedado impasibles, nos hemos quedado como si no fuera con nosotros la cosa. Pero si eso ha ocurrido, es porque tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo.
es porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el fruto es cumplir la misión que Dios nos ha dado. Es cumplir el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Y sí, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas. Pero en todo ese camino lo importante no es el barco, los pescadores y las redes. En todo ese camino lo importante es Jesús. Y lo importante es seguir replicando sus enseñanzas, seguir enseñándole a otros aquellas cosas que hemos aprendido. No para que sean como yo, sino para que sean como Jesús. Entonces aquí hay algo que es tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita, para que tú cumplas la misión que Él te ha dado, que puedas entrar en su presencia. Y yo creo que en estos días lo que más nos falta es entrar en su presencia. Y parece lo más básico, pero es lo que más nos falta. Solo en su presencia es donde nosotros vamos a poder conseguir hacer aquello que el Señor nos ha mandado, ¿no? Y aquí quiero hablar de dos cosas, sin extenderme mucho, estoy terminando. Pero cuando los discípulos, a pesar del desastre y de que estaban confundidos y que no habían terminado de entender bien lo que el Señor les había dicho, fueron a buscar al Señor, los fueron a buscar unánimes y juntos. No les dijo, iros a vuestra casa y ya el Señor os va a hablar de lo que tenéis que hacer. No. Era necesario que estuvieran juntos. Y el Señor te va a hablar en tu casa y el Señor te va a hablar en tu trabajo y mientras vas en el coche. Pero el Señor ha diseñado la iglesia para que juntos busquemos la dirección del Señor. Entonces es muy importante que tú no dejes de congregarte. Es muy importante que tú estés junto a los hermanos para poder buscar al Señor. Y hay otro aspecto más, que es el altar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de la palabra vemos que la gente iba a tener una relación con Dios al altar. ¿Por qué era eso? No voy a hacer un estudio de los altares porque eso daría para 3 prédicas más. Pero el altar era el lugar donde la gente ofrendaba a Dios. En aquellos momentos las ofrendas normalmente eran animales. Entonces ellos traían el animal como sacrificio a Dios, lo ponían en el altar y se quemaba. No era que se aprovechaba, sino que se quemaba y eso era como la ofrenda al Señor, ¿verdad? Por eso hablamos muchas veces de fuego en el altar. Porque es un lugar donde nosotros estamos poniendo la ofrenda, donde estamos entregando lo que tenemos para entrar en esa adoración al Señor, para entrar en ese contacto con el Señor, ¿no? Entonces, yo aquí he apuntado, para no hacerlo muy largo, aquí está, ¿no? Dice, el altar es, bueno, era el lugar donde venían a traer la ofrenda, los sacrificios se quemaban, ¿no? Y ahí estaba el fuego. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos como sacrificio vivo. No está hablando de que te suicides, ¿vale? Que algunos leéis, no. Tu cuerpo es entregado por completo como ese sacrificio, como esa ofrenda al Señor. Entonces está diciendo que seamos nosotros mismos la ofrenda, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es nuestra manera. Cuando tu cuerpo está cansado o cuando está confundido o esté en el estado que esté, tu vida es la mejor ofrenda al Señor. Y todo lo que tú tienes. Entonces eso de venir al altar era una manera de decirle, Señor, aquí te traigo todo lo que soy. Aquí te traigo todo lo que tengo. Pero necesito que tu fuego se me pegue. Necesito ser encendido porque sin tu Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo hacer lo que estoy acostumbrado a hacer toda la vida. Se tiraron toda la noche pescando. No. El Señor tiene para ti otras cosas. De los peces se encarga el Señor. Pero tú necesitas ser encendido en el fuego del Espíritu para poder cumplir la misión que el Señor te ha dado. Y la única manera de poder ser encendido en el Espíritu es viniendo al altar. La única manera de encenderte en el Espíritu es juntándote a los hermanos a buscar al Señor.
Por eso es muy importante que sepamos aprovechar las oportunidades. Estos viernes, empezamos el viernes pasado que fue muy bueno. Estamos teniendo viernes de oración y se titula Fuego en el altar. ¿Sabes que hemos experimentado? ¿Cuánto estuvimos el viernes aquí en la oración? No sé si alguien va a estar de acuerdo conmigo o no, pero ¿es verdad o no que cuando empezamos a buscar al Señor, el fuego se nos enciende y el fuego de otros se nos pega? Nos dividimos en pequeños grupitos y fue tremendo ver cómo nos calentábamos unos a otros y el Señor estaba. Y el Señor hablaba y nos dio palabras y nos dio señales y nos dijo, este es tu camino y vamos por aquí, vamos por allí. Pudimos interceder, pero nos estamos perdiendo las mejores. Y no sé dónde está el matiz, pero el Señor nos da una misión y hacemos como si le hablara a otro. El Señor nos da oportunidades de ser encendidos y nosotros estamos preocupados por la barca. Hermano, yo no sé cuál es tu contexto, pero sí sé qué es lo que Dios quiere y sí sé qué es lo que puedes hacer para obtenerlo. Y yo quiero invitarte en este tiempo a que tu prioridad número 1 sea buscar la presencia de Dios. Porque en el momento en el que tú busques la presencia de Dios, ellos no se lo buscaron y lo encontraron al primer día. No, tuvieron días orando y buscando al Señor. Y por el camino pues se inventaron eso de echar suertes para elegir a uno y por el camino no sé qué más pasaba, ¿no? Pero buscando al Señor, en el momento en el que el Señor descendió y trajo ese fuego, empezaron a cumplir aquello a lo que el Señor les había llamado. El mismo Pedro que lo había negado, el mismo Pedro que se fue a pescar, el mismo Pedro que tal, que cual, es el mismo Pedro que nada más que desciende el Espíritu Santo, se levanta y se convierte en 3.000 personas. Y tú puedes decir, el mismo Rafa que hizo esto, el mismo Rafa que hizo lo otro, el mismo Rafa. Es el mismo Rafa que en la siguiente prédica quizá la hacemos en la calle y son 5.000. Y quizá Elías se levanta y son 10.000. Y quizá Israel se levanta y son 20.000. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado. No a conseguir números y ponernos medallitas, sino a transmitir la enseñanza del Señor. A poder enseñar a otros que Cristo sigue vivo y que Cristo sigue teniendo libertad. Pero si nosotros somos los primeros que no lo entendemos, no vamos a poder ir a ningún lado. Entonces mi invitación en esta mañana es que tú puedas ir al lugar correcto. Yo no sé qué cosas te limitan, no sé dónde están tus frenos, pero sea cual sea, es mucho más importante estar en la hoguera con Jesús que estar en la barca. Porque vas a llegar mucho más lejos y fíjate dónde estaban los peces, aquí. ¿No? Entonces tenemos responsabilidades, tenemos que hacer cosas, pero no confundamos cuál es la prioridad. Si nosotros volvemos a leer lo que hicieron los apóstoles una vez que recibieron al Espíritu Santo, dice que perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza, en aprender de la palabra de Dios, en la comunión los unos con los otros, el contacto, la amistad, en el partimiento del pan, compartir los recursos, las cosas que necesitamos y en las oraciones. Si tú no estás perseverando en esas 4 cosas, déjame decirte, y me voy a meter en el grupo, nos falta del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es limitado. El Espíritu Santo es como una cascada. Tú vas a recibir todo lo que tú quieras recibir. Nos recordamos de la parábola de las vasijas, ¿verdad? ¿Cuántos se llevaron de ese aceite que representa el Espíritu Santo? Pues se llevaron la cantidad que ellos tuvieron dispuestos a recibir. Entonces yo quiero preguntarte en esta mañana, porque el Espíritu se está derramando, ¿cuánto quieres recibir del Espíritu Santo para poder hacer la misión a la que te ha llamado? Esa respuesta solo la tienes tú y yo me gustaría invitarte a que te pusieras en pie. Que puedas pensar qué has hecho con el llamado que el Señor te dio el domingo pasado. Y si ya has empezado, gloria a Dios. Y si te has quedado por el camino, no pasa nada. Simplemente te falta un paso más, que es llenarte del Espíritu Santo. Así que quiero abrir el espacio esta mañana y tal y como la Biblia nos enseña, no es que haya algo mágico aquí, pero es un símbolo de un lugar de un encuentro con Dios. Es un símbolo de un lugar de entrega. Así que si tú en esta mañana quieres ser lleno del Espíritu Santo para cumplir la misión que te ha dado y para todas las demás cosas, porque Él nos ayuda en todo, yo te invito a que puedas pasar aquí. Hay espacio a todo, abrimos la silla, da igual lo que hagamos. Pero tú eres quien tiene que aprovechar las oportunidades que Dios te da.
Tú eres quien tiene que agarrar. ¿Por qué? Porque el Señor les había prometido el poder a todos. Sin embargo, ellos tuvieron que ir a buscarlo y encerrarse en esa casa, en esa montaña, días y días buscando la oración. Y el Señor te ha dado la herramienta, pero tú tienes que cogerla. Y lo que el Señor quiere en este domingo no es castigarte por lo que dijo el domingo pasado y no hiciste, sino el Señor quiere decirte, oye, que la herramienta está aquí. La herramienta está aquí. Este es el lugar donde se busca al Señor. Este es el lugar donde podemos orar los unos por los otros. Este es el lugar donde cuando estoy confundido, cuando estoy despistado, cuando estoy triste, cuando estoy oprimido, el Señor trae libertad. Y sí, en tu casa el Señor también te va a ministrar. Pero lo que el Señor hace en su pueblo unido no lo hace en ningún lugar. Entonces en esta mañana quiero invitarte a que puedas aprovechar la oportunidad de Dios para venir con todas tus vasijas cargadas y decirle, Señor, aquí estoy. Este es el desastre al que tú has llamado, Jesús. Así clama mi alma. ¿Sabes qué? Cuando el Señor te llamó, aquí veíamos que fue a por los discípulos y le dijo lo de los pescadores de hombres. Cuando el Señor te llamó a ti y me llamó a mí, no miró nuestro currículum. No nos hizo una entrevista de trabajo. No vio qué cosas hemos estudiado, qué cosas se nos dan bien. No vio para qué podemos servir, no. Él nos llamó, sabiendo exactamente cómo somos. A veces cabezones, a veces que damos la espalda, a veces que negamos como hizo Pedro. Pero así es como el Señor te llamó y me llamó a mí. A decirte, hay un lugar correcto. A decirte, hay un lugar mejor. Deja de andar a tu manera. Deja de buscar los peces a tu manera. Deja de hacer las cosas en lo que tú crees que debes hacer. Y empieza a cumplir aquello que el Señor te ha dicho que hagas. Y si no eres capaz, busca al Señor, porque Él es el que te capacita. En esta mañana estoy convencido de que el Señor quiere derramar aquello que tú necesitas para cumplir su voluntad. Pero el tomarlo depende solamente de ti.